Buenas tardes, bienvenida Rosa a este curso. En primer lugar, agradecerte tu participación como ponente en este curso que está centrado en pandemias y se desarrolla dentro del marco de la Winter University de 2020-21. En este caso particular, pues contamos con la doctora Rosa del Campo, que si me permites, aparte de amiga de años, Rosa es una profesional que tiene una experiencia muy dilatada porque ha trabajado muchos años en hospital, en el departamento de microbiología, conjuntamente con Rafael Cantón, que es otro de los grandes referentes de la microbiología y de la resistencia a antibióticos en España y a nivel internacional. De hecho, vuestros trabajos se publican en revistas de impacto y sois considerados como un grupo muy potente, consultado muy a menudo, sobre todo en cuestiones relativas a esto que nos ocupa, la resistencia a antibióticos, entre otros temas. Rosa, como te digo, en primer lugar, gracias por querer participar en este curso que está dirigido a alumnos de grado. Muy bien. Y decirte, coronavirus ha eclipsado todos los temas relativos a la salud de todos los ámbitos. Y podemos decir, sigue habiendo enfermos crónicos, sigue habiendo afecciones agudas, sigue habiendo fracasos terapéuticos, sigue habiendo resistencia a antibióticos, sigue habiendo transmisibilidad de muchos tipos de patógenos, pero parece como que esto ya no ocupa las primeras planas, al menos durante un tiempo, de los periódicos y parece como que es un problema resuelto. Queríamos preguntarte, ¿la resistencia a antibióticos sigue siendo un problema de la magnitud que tenía hace año y medio cuando aún no habíamos oído hablar de coronavirus? Bueno, pues lo primero, daros las gracias por la invitación, que siempre es un placer colaborar con el CEU. Y bueno, la resistencia a los antibióticos, desde luego, es un problema de ahora mismo muy actual y es un problema, desde luego, a futuro, porque sabéis que hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud que dice que, bueno, pues para dentro de pocos años, pues la mayoría de la gente se va a morir pues por la resistencia a los antibióticos. De hecho, hay una estimación que para el año 2050 la resistencia a los antibióticos va a ser la primera causa de la mortalidad y se esperan unas cifras pues desorbitadas, ¿no? Muchas de las muertes van a ser por resistencia a antibióticos, llegando a superar incluso las muertes por oncológicos, ¿no? por problemas oncológicos. Esto de la resistencia a los antibióticos es algo que sabemos. Es cierto que muchas de las infecciones causan muerte, pero si tú te infectas por una bacteria resistente, la probabilidad de morir es mucho mayor. ¿Cuál es el problema de la resistencia? Pues que además de tenerla en los hospitales, que tenemos muchísima y somos conscientes de ello, intentamos paliarla, esta resistencia también ha salido a la comunidad y en muchísimas pues fuentes ambientales, como puede ser pues el campo, los animales que hay salvajes, también tienen resistencia a los antibióticos. Se ha mostrado pues eso, que incluso los animales que están libres y no han tenido contacto con humanos, también en su intestino puede albergar bacterias resistentes a los antibióticos. Es algo que sabemos de siempre. Los antibióticos, desde el momento en el que se crean, ya empiezan a aparecer cepas resistentes. Algunos antibióticos han tardado más, pero hay muy pocos antibióticos que las bacterias no hayan desarrollado mecanismos de resistencia. Y el principal problema es que además las bacterias los comparten, estos mecanismos de resistencia, y se diseminan entre diferentes especies, con lo cual complica mucho. La verdad es que los antibióticos han supuesto para la humanidad una salvación desde que están aplicados en los tratamientos, pero a un futuro muy próximo esperamos que vaya a haber mucha complicación. Pero mira, verás, Rosa, yo, al hilo de coronavirus, una de las cosas que nos ha enseñado coronavirus es que no es un problema de la salud de cada una de las personas, ni siquiera de cuántas personas están infectadas, sino que acaba siendo un problema de salud pública. Es decir, que un comportamiento incívico o inadecuado en Brasil, en Tailandia, allá donde sea, tiene un impacto en la salud de las personas en su vida cotidiana, ¿no? Eso Y yo es. creo que de alguna forma la transmisibilidad también nos da una idea de que se produce precisamente cuando hay relajaciones y cuando hay baja percepción del riesgo. Yo quería preguntarte, si una persona, por ejemplo, no tiene una buena adherencia al tratamiento en relación con una determinada enfermedad infecciosa y no completa la pauta antibiótica, ¿me puede afectar a mí? Claro, sí, sí. Y de hecho, pues eso es una de las grandes alertas que hay. El concepto de One Health, que es que no solo es tu salud la que está en juego, sino la salud de todos. La mayoría de los problemas que tenemos con la resistencia a antibióticos es porque la gente no completa los tratamientos, como tú muy bien has dicho. Entonces, esas bacterias, ante la cosa de que el antibiótico la está matando,
acogen el mecanismo de resistencia, se diseminan y luego lo distribuyen entre el resto de la población. ¿Qué pasa cuando vas a un hospital? Pues para operarte de un uñero y te contaminas por una cepa multiresistente y no te puedes operar de un uñero, porque si esa cepa está en tu intestino, después no te vamos a poder tratar, ¿vale? O sea que hay muchos problemas que, o sea, aquí no es cuestión de quién tiene la culpa, que bien lo has explicado, el coronavirus nos ha enseñado eso. Y luego hay otro problema de la transmisibilidad entre todo el mundo, no hay fronteras, los microorganismos no entienden de fronteras y la resistencia tampoco. Y uno de los grandes problemas que ocurrió con la resistencia fue pues que no solamente se utilizaban antibióticos en humanos, sino que también en animales y para el medio ambiente, porque en muchos tiempos ha interesado tratar a los animales con antibióticos como promotores de crecimiento, por ejemplo, y después esos animales han albergado en su intestino bacterias resistentes que se han diseminado al medio ambiente y también han llegado a los hombres. O sea que al final todo el mundo está conectado y el concepto One Health pues, es importantísimo. Todo lo que hagamos repercute en nosotros. ¿Cuáles son las bacterias que presentan mayor grado de resistencia a antibióticos? ¿Existen algunas bacterias que tengan mayor capacidad para acumular mecanismos de resistencia? Y de todas ellas, ¿cuáles suponen un mayor riesgo ahora mismo para la población española? Pues mira, bueno, para la población mundial en general, hay como una especie de dogma con los gram negativos, los que son resistentes a beta-lactamasas de espectro ampliado, que limita el uso de todos los antibióticos beta-lactámicos, y con los carbapenems, las resistencias a carbapenems, que limita mucho el uso del imipenem, que es uno de los antibióticos que tenemos reservados en las políticas hospitalarias, ¿no? Y luego, bueno, pues los estafilococos resistentes a ampicilina más o menos están estables, esos no han ido creciendo. Lo que más se disemina ahora son los carbapenems y tenemos muchos problemas con Acinetobacter, que es resistente a casi todo, y Pseudomonas aeruginosa, también es una bacteria que causa muchísima, o sea, que son multiresistentes, no hay ningún antibiótico activo contra ellos. De manera que los fracasos terapéuticos y las situaciones de tratamientos que complican mucho la evolución del paciente y que hacen que sus pronósticos sean pronósticos mucho más complejos son estas que nos nombras, ¿no? Pseudomonas, Acinetobacter, estafilococos. Y coli. Klebsiella coli por ese orden, sí. Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa, Escherichia coli. Tenemos algunos problemas con serratias también en los hospitales, pero bueno, sobre todo estos cuatro. Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella y coli son los que más problemas nos dan hoy en día. Me llama la atención, Rosa, perdona que os interrumpa, Pedro, pero recuerdo haber asistido a una de tus charlas el año pasado, que además salí encantada porque aprendí un montón, y de entre ellas me acuerdo que estuviste comentando el caso tan preocupante que tenéis en la mayor parte de los hospitales, supongo que en España y en el resto del mundo, relacionados con Clostridium difficile, ¿verdad? Pero Clostridium difficile es una bacteria que no es resistente al antibiótico. Clostridium difficile lo que hace es hacer esporas, ¿vale? O sea, que entonces, no es que tenga un mecanismo de resistencia, de hecho, cuando la bacteria está en el intestino le damos antibiótico y la infección lo que hace es hacerse la espora y así consigue resistir. Clostridium difficile está aumentando muchísimo y es un gran problema en el hospital porque se transmite por todos los pacientes del hospital también y también en la calle. Pero es una bacteria en sí que no es resistente al antibiótico, lo que tiene es un mecanismo intrínseco de producir esporas, entonces cuando llega el antibiótico ella se hace la espora y espera que el antibiótico se vaya y vuelve a germinar. O sea, es un mecanismo de resistencia intrínseco diferente. Sí, quería mencionarlo porque es verdad que muchísimos, sobre todo los estudiantes de medicina, una vez que ya están en el ámbito hospitalario haciendo sus prácticas y sus residencias, sí que es verdad que me preguntan un montón por este microorganismo. Entonces, a lo mejor a alguno le había surgido la duda y digo, porque es verdad que es un microorganismo, pues eso, difícil de tratar. Está aumentando muchísimo y lo vemos cada día más en los hospitales. También afecta, es una infección que justamente es una consecuencia del abuso de los antibióticos, ¿no? Esta infección de Clostridium difficile solo la adquieres cuando antes te has dado un antibiótico que ha eliminado tu microbiota intestinal y entonces es cuando Clostridium es capaz de hacerse ahí el dueño, ¿vale? O sea, es como una consecuencia indirecta pues del abuso, entre comillas, de los antibióticos. Casi siempre ocurre en gente muy mayor también. O sea, hay varios factores que son predisponentes para coger un Clostridium, pero entre ellos es imprescindible haber tomado muchos antibióticos. De manera que podemos considerar que bien porque se tenga una baja adherencia al tratamiento, bien porque haya fármacos que sean falsos o no se den en las concentraciones adecuadas,
bien por distintas causas. Lo cierto es que en esta carrera, en la lucha contra los microorganismos multiresistentes, pues parece que cuando descubrimos un nuevo antibiótico y parece que adquirimos algo de ventaja, inmediatamente a continuación vuelven a reducir esa ventaja terapéutica y vuelven a incrementarse el número de fracasos terapéuticos. Pero me ha llamado muchísimo la atención esta afirmación que nos has dicho de la OMS, de que en el año 2050 había oído que estaremos con una situación casi como en una era preantibiótica y que será la primera causa de muerte a nivel mundial. Y fíjate, es que estamos oyendo hablar de centenas de miles, decenas, millones de infectados de coronavirus. Desafortunadamente, y ya sabemos que está infracuantificado, más de 1 millón de muertos por coronavirus. Si encima si la cifra por resistencia a antibióticos será mayor, ¿de qué tipos de cifras estamos hablando? Es decir, la repercusión económica, social, sanitaria que puede tener esto puede ser tremenda, ¿no? Pues mira, además hay mucho comentario sobre eso. Efectivamente, las cifras van a ser bastante grandes y todos sabemos lo que os decía antes, que infectarte por una bacteria tienes una probabilidad de muerte por esa bacteria, pero la probabilidad se dispara cuando esa bacteria es resistente. Y os decía al hilo de esto, bueno, pues que las previsiones son horribles, pero que también es una realidad. O sea, es un futuro, pero también es una realidad. Yo os digo que ya hoy en día en los hospitales españoles hay muchas bacterias que no tenemos ningún tratamiento antibiótico activo, ¿vale? Y hay mucha gente que no se puede hacer una cirugía por estar colonizado por multiresistentes. O sea, que es una realidad hoy en día. Nosotros en el hospital hacemos vigilancia a todos los pacientes, a determinados sectores del hospital, y si estás colonizado por una multiresistente en el intestino, no te está causando patología, estás colonizado. O sea, simplemente la tienes en tu intestino, pero sabemos que el antibiótico no va a ser activo en el momento de la infección. Entonces, no te pueden operar simplemente por eso. Una pregunta, es decir, cuando explicamos la resistencia a antibióticas hablamos de que hay mecanismos individuales de resistencia antibiótica y luego hablamos de la resistencia pleiotrópica como un efecto muy particular de la multiresistencia y hablamos de la capacidad de los microorganismos de adquirir esta multiresistencia. Hablamos también de la transmisibilidad. Hace un momento nos has hablado de las beta-lactamasas de espectro extendido, que le capacitan a la bacteria que las adquiere a tener una resistencia múltiple a muchos de los antibióticos dentro del grupo de los beta-lactámicos. Yo quería preguntarte si vosotros estáis viendo en el hospital que esa transmisibilidad por esa cierta promiscuidad plasmídica es también las bacterias están ganando eficacia en la transmisibilidad de mecanismos de resistencia. Mira, estamos viendo cosas muy curiosas y no solo nosotros, sino que es algo que se reporta en todos los sitios. Es verdad que hay como unos clones exitosos, ¿no? Lo que llamamos clones de alto riesgo, porque muchas veces tiene que ser el plásmido adecuado en la bacteria adecuada. Es decir, no todas las Escherichia coli son iguales, entonces tiene que ser un linaje particular que se junta con un plásmido particular y cuando esa combinación existe es mucho más exitosa, decimos nosotros, ¿no? Entonces es una diseminación de un plásmido dentro de un complejo de alto riesgo que tiene más posibilidad de difundir. Pero también estamos viendo como cosa curiosa que cuando una bacteria consigue hacerse muy, muy resistente a unos antibióticos, como contraposición a veces vuelve a ser sensible a los antibióticos más antiguos porque no puede mantener las dos resistencias. O sea, para la bacteria ser resistente también es un problema de que tiene que llevar muchos mecanismos moleculares acumulados y cada vez que la bacteria se duplica, le cuesta mucho trabajo. Entonces, a veces para ganar unas cosas tiene que perder otras. Y estamos viendo que a veces cuando ganan resistencia a los antibióticos de última generación, empiezan a permanecer sensibles a los antibióticos primeros que tenemos, que los que no se usan tanto porque ya no funcionaban. Entonces, ahora estáis viendo, por ejemplo, que colistina, fosfomicina son unos antibióticos muy antiguos, pero que estamos recuperando porque vemos que las bacterias aún siguen siendo sensibles a ello muchas veces. También. Pues qué interesante. Estaba pensando ahora, hablando de la transmisibilidad y también un poco hilando con una pregunta que te ha hecho anteriormente Pedro, sobre que al final es un tema de responsabilidad social y un tema de que no es cómo me comporto yo, sino cómo eso afecta a los demás, ¿no? De alguna manera, las medidas que se están tomando, por ejemplo, ahora de higiene y de falta de contacto entre personas o que la gente al final ahora pues hay menos intercambios, ¿no afecta también a que cada vez haya menos infecciones secundarias por este tipo de microorganismos? Pues mira, bueno, lo sabéis porque lo ha hecho el telediario. Evidentemente no hemos tenido ni gripe ni hemos tenido los virus de los niños. O sea, es verdad que la mascarilla
con mucho dolor, creo que va a venir para mucho tiempo, porque es verdad que se ha limitado la gripe, no hemos tenido ni un caso, y los virus de los niños sinciciales tampoco hemos tenido. ¿Qué pasa con la de la resistencia? Pues es cierto que las de la resistencia, el mayor problema siempre está en el hospital, ¿vale? O sea, la gente de la calle sabemos que está colonizado, pero mientras tú estás colonizado no tienes síntomas. En el hospital sí estamos viendo pues que como tenemos esta situación especial de coronavirus, se está dejando un poco de lado las medidas higiénicas habituales que hacemos en un hospital. Las medidas, o sea, no es que no te laves las manos, ahora es que estamos enfundados en los EPIs. Eso está muy bien para evitar la transmisión entre paciente y paciente, pero al paciente no tiene una atención tan directa como tenía antes, que una enfermera venía, te limpiaba, te cambiaba la vía. O sea, te das cuenta que ahora simplemente el hecho de ponerte un EPI ya es media hora de ponértelo, media hora de quitártelo, para entrar a ver a un solo paciente. Entonces, ese paciente no recibe esa atención tan directa, las medidas no son las mismas y, bueno, pues, por ejemplo, estamos viendo que aparecen muchas bacterias multiresistentes que están en el ambiente hospitalario y están infectando también a los pacientes con COVID. Y estamos viendo pues cosas extremadamente raras muchas veces en estos pacientes. Por transmitir un poco de tranquilidad, yo creo, porque evidentemente todo lo que estamos diciendo es una realidad. O sea, yo creo que siempre es muy ilustrativo conocer los datos para así poder anteponernos y tomar medidas con antelación, ¿no? ¿Qué medidas estamos tomando para poder paliar toda esta situación que estamos describiendo? Bueno, pues mira, a ver, o sea, ya se han tomado cartas en el asunto hace mucho. Esto es una alarma que ya venimos conociendo hace mucho tiempo y ya los organismos oficiales han tomado medidas. Sabéis que igual que lo habéis visto con el coronavirus, hay agencias europeas, americanas, o sea, todo está muy regulado y sí que hay, por ejemplo, políticas nacionales. Nosotros en España tenemos el Plan PROA para todos los hospitales, que lo que trata es de reducir las resistencias, y además dentro de cada uno de los hospitales hay unas comisiones de antibióticos que lo que hacen es ver la situación epidemiológica actual y reservar unos antibióticos para situaciones especiales y utilizar otros. O sea, van rotando antibióticos y de tal manera que, o sea, que tanto por la parte gubernamental española como por la parte de cada uno de los hospitales hay una conciencia sobre eso y se están tomando medidas. Y también destacar que ha habido mucho empeño con los animales y con la ganadería. O sea, el hospital, o sea, el Ministerio de Sanidad ahí también ha hecho mucho esfuerzo y, como os digo, el plan con los veterinarios, con los PROA, se ha hecho muy bien. O sea, en el momento que se da un antibiótico a un animal, ya está todo controlado. Ha habido una diferencia tremenda en los últimos años con eso. Sí. Y luego a nivel europeo y a nivel mundial. Es cierto que somos conscientes de que si aparece en India una cepa resistente, la vamos a tener en España dentro de 2 días. Entonces, hay políticas mundiales. Para nosotros es un lujo contar contigo, Rosa, porque verás, muchos de nosotros cuando explicamos cosas similares en clase, no dejamos de ser académicos que leemos, pero tenemos cierta distancia con el mundo real. El mundo de trinchera que pisáis vosotros y que os encontráis todos los días. Para nosotros son cifras, pero para vosotros son pacientes con nombre, con apellidos, con personas que les ponéis cara. Cuando hablamos de fracasos terapéuticos, hablamos también de dramas personales y sociales, ¿no? Y al hilo de la pregunta que hacía Marina sobre qué podemos hacer, y la respuesta, es decir, lo vemos a nivel macro, pero decirte que muchas de las personas que van a ver este vídeo pues son alumnos nuestros de grado de las titulaciones de farmacia y de medicina y que van a ser agentes de primera línea precisamente en la lucha de la resistencia a antibióticos, ¿no? Como conclusión, ¿a ti qué mensaje crees que nos puedes mandar para que verdaderamente podamos contribuir todos a este problema, que es un problema verdaderamente de un orden de magnitud como no estamos acostumbrados a vivir, ¿no? ¿Qué mensaje nos darías? Pues mira, yo el mensaje que, como dices, lo vives en carne propia cuando te toca ir al hospital, el mensaje que daría es que la solución nunca es el antibiótico. Nosotros, y en tono el mea culpa para toda la profesión médica y la mía particular, en el momento que tienes una sospecha de infección, sin preguntar, coges una vía y pones un antibiótico, ¿vale? Y luego ya vemos si acaso podría ser cualquier otra etiología que no tiene nada que ver con una infección. O sea, un momento de fiebre, piensas en una infección y para curarte en salud, siempre en una urgencia de un hospital te ponen una vía con un antibiótico.
El mensaje es, el antibiótico está, pero hay que reservarlo. Y luego el segundo mensaje es que las bacterias igual no tenemos que, o sea, desde luego en un momento de infección, por supuesto, hay que tratar, pero que lo que tenemos que hacer es un cambio mucho más ecológico. Nosotros nos hemos dedicado a matar bacterias y que al final lo que es una batalla ecológica entre bacterias, porque es un ecosistema lo que tenemos. Entonces, si conseguimos unas fuerzas más ecológicas, conseguir reemplazar estos microorganismos multiresistentes que, como os digo, no tienen tanto fitness, no son capaces de reproducirse tan rápido por unas cepas sensibles que ganen ese fitness. Bueno, pues o sea, simplemente que para matar una bacteria tenemos que preguntar a otra bacteria, Pedro, porque siempre nos hemos empeñado en hacer cosas contra y deberíamos aprender a pensar como ellas para convivir, o sea, no solo matar, sino convivir con ellas. O sea, que quorum sensing, quorum quenching puede ser una vía de investigación futura. Bueno, están hablando mucho de sustancias de quórum, sí que es verdad que se ha hablado una temporada, pero últimamente se habla mucho más pues, de bacteriocinas, de fagos para controlar las poblaciones. La verdad es que el COVID nos ha parado todo, ¿no? Y está claro, pero también las vías de nuevos antibióticos también se han dejado un poco de lado porque está claro que cuando sacamos un antibiótico nuevo va a aparecer una resistencia nueva, con lo cual se han dejado de lado y como os digo, pues hay otras alternativas pues, de tipo fago para matar bacterias selectivas, de tipo bacteriocina o sustancia quorum sensing que inhiba el crecimiento, o sea que sí pueden ser por ahí. Qué bien. Pues Rosa, oye, nada, agradecerte una vez más tu participación. Nos encanta porque has tocado todos los palos, la clínica, la terapéutica, la epidemiología y la investigación. Creo que ha sido una presentación que para nosotros resulta interesantísima. Y decirte que como lo que nos has es que nos has animado a preguntarte más y como se nos ha acabado el tiempo, si no te parece mal, no te despedimos, quedamos emplazados a volverte a entrevistar con otro tema, si Dios quiere, más pronto que tarde, en relación con todo este asunto de la ecología microbiana, que creo que efectivamente puede ser una clave importante en la lucha contra la resistencia de los antibióticos. Un placer y muchísimas gracias a los dos, Marina, Pedro, siempre es un placer colaborar con vosotros. Gracias a ti. Muchas gracias, Rosa.